Si alguna vez necesitaron una prueba definitiva de que el libre comercio no es más que una ficción diplomática, una cáscara vacía que se rompe en el instante en que la política doméstica de una potencia imperial lo requiere, miren lo que está sucediendo en la frontera, desde el río Bravo hasta Tijuana, en este convulso febrero de 2025. Lo que estamos presenciando, camaradas, no es una negociación de caballeros en salas alfombradas, es un asalto a mano armada a la economía de toda América Latina. Donald Trump, recién inaugurado y con una sed de venganza política que parece alimentarse del caos, ha decidido dinamitar 3 décadas de integración norteamericana con un solo movimiento de pluma. Ha firmado una orden ejecutiva que impone tarifas del 25% a todas las importaciones provenientes de México. Soy Richard Wolff y hoy vamos a diseccionar este momento histórico, no desde la histeria de los titulares sensacionalistas ni el ruido de las redes sociales, sino desde la fría y cruda realidad de la economía política marxista. Porque detrás de los gritos de Trump y las respuestas firmes de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que subyace es una guerra de clases transnacional que ha alcanzado su punto de ebullición. México ha decidido finalmente cerrar cuentas con Washington. Ha comprendido que si Estados Unidos rompe el contrato comercial unilateralmente, México no tiene por qué sostener los pilares de la seguridad y la migración que tanto benefician al imperio. Y es precisamente esa resistencia lo que ha hecho que Donald Trump estalle. Para entender la magnitud de este terremoto, debemos situarnos en la mañana del 1 de febrero de 2025. Sin previo aviso a sus socios, invocando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y EEPA, una herramienta diseñada para sancionar a enemigos de guerra, no a socios comerciales, Trump lanzó el ataque. La medida más letal, un arancel universal del 25% sobre todo lo que cruce la frontera, con una excepción cínica del 10% para la energía. Porque claro, hasta el nacionalismo más recalcitrante de Trump entiende que necesita gasolina barata para que sus votantes no se rebelen en las gasolineras. Esto no es un ajuste técnico, es una declaración de guerra económica. El 4 de febrero, cuando las tarifas entraron en vigor, el modelo de integración industrial que rigió América del Norte desde el viejo TLCAN hasta el actual TIMEC dejó de existir en la práctica. ¿Por qué lo hizo? Trump vocifera que es por la invasión de migrantes y el flujo de fentanilo. Pero como analistas materiales, sabemos que esa es solo la cortina de humo para el consumo de las masas. Lo hizo porque su base política, esa clase trabajadora blanca empobrecida del Rust Belt, necesita un culpable visible para su miseria. México es el chivo expiatorio perfecto. Al castigar al vecino del sur, Trump finge proteger al obrero estadounidense, mientras que en la realidad material está disparando una inflación que ese mismo obrero pagará cuando intente comprar comida la próxima semana. Sin embargo, lo que los asesores nacionalistas de la Casa Blanca no calcularon fue la respuesta de México. Esperaban sumisión. Esperaban que Sheinbaum viajara a Washington a pedir clemencia, como tantas veces ocurrió en el pasado bajo el viejo régimen entreguista. En cambio, se encontraron con un muro de dignidad soberana. La presidenta no fue a pedir perdón, fue a la televisión nacional y activó el Plan B. El mensaje fue de una claridad brutal. Si ustedes aplican la ley de la selva en el comercio, nosotros aplicaremos la ley de la soberanía en todo lo demás. México ha comenzado a cerrar cuentas, y con esto me refiero a una revisión integral y dolorosa de toda la cooperación bilateral. Se ordenaron medidas retaliatorias inmediatas, aranceles espejo a las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. ¿Saben a quién le duele eso? A los granjeros de Iowa, de Nebraska, de Wisconsin, es decir, al corazón del electorado de Trump.
México ha apuntado sus cañones económicos directamente a la base de apoyo del trumpismo, grabando el maíz, la carne de cerdo y los lácteos. Pero la verdadera bomba atómica de México no es comercial, es geopolítica y social. Durante años, México ha actuado como el muro de facto de los Estados Unidos. La Guardia Nacional Mexicana ha detenido a millones de personas en el sur, lejos de las cámaras de la prensa internacional, absorbiendo el costo político y humano de la crisis migratoria. México aceptó ser el tercer país seguro, albergando a miles de desesperados que el imperio rechaza. Todo eso era parte de un trato implícito. Nosotros cuidamos su puerta trasera. Ustedes permiten que nuestros productos fluyan sin trabas. El 1 de febrero, Trump rompió ese contrato y México ha respondido dejando caer el escudo. No somos el tío Sam de Centroamérica, sentenció un funcionario mexicano. Si Washington quiere usar aranceles como arma, México dejará de usar su presupuesto para detener a quienes buscan el sueño americano. Esta es la razón del pánico de Trump en Truth Social. Sabe que, sin la cooperación mexicana, su presidencia se enfrenta a una crisis humanitaria que ningún arancel podrá detener. Hablemos ahora de la realidad material que los discursos patrióticos de Washington intentan ocultar bajo la alfombra. Un arancel del 25% sobre las importaciones mexicanas es, en términos técnicos y científicos, un impuesto directo al consumo de la clase trabajadora estadounidense. No es un castigo para el gobierno de México, es un asalto al bolsillo del ciudadano de a pie en los Estados Unidos. México se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos en 2023, superando a China. El 80% de los automóviles que circulan por las carreteras norteamericanas tienen componentes fabricados por manos mexicanas. Las frutas, las verduras que llegan en invierno, la cerveza, los electrodomésticos, los equipos médicos de alta precisión, todo fluye desde el sur. Cuando Trump impone ese arancel, el costo no lo absorbe el Estado mexicano por arte de magia. Lo paga Ford, lo paga General Motors, lo paga Walmart. Y estas corporaciones que, como bien sabemos, no son instituciones de caridad ni de bienestar social, trasladan la factura inmediatamente al consumidor final. Estamos ante un choque inflacionario estimado de entre el 0.5% y el 1% adicional, derivado de una sola firma. Trump miente cuando dice que México paga. La realidad material es que la abuela en Ohio pagará más por sus tomates y el obrero en Michigan pagará miles de dólares extra por su camioneta. Para México, por supuesto, el golpe es devastador. No vamos a endulzar la píldora. Se proyecta una caída del 12% en las exportaciones y una contracción del PIB que podría llegar al 4% si esta locura persiste durante todo el 2025. Es una recesión inducida por el capricho imperial. Miles de trabajadores en las maquiladoras de Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey están hoy en la cuerda floja, pero aquí es donde el análisis de clases se vuelve indispensable. Esta guerra comercial se presenta como un conflicto de banderas, Estados Unidos contra México, pero es una falacia. Es un conflicto entre distintas facciones del capital, pagado con el sudor de los trabajadores de ambos lados de la frontera. Trump representa a esa facción del capital estadounidense nacionalista y reaccionario que busca una reindustrialización forzada, aunque eso signifique empobrecer a su propia población mediante precios prohibitivos. Sheinbaum, por su parte, representa a una facción del capital mexicano y transnacional que ha apostado por la integración global. La burguesía mexicana está aterrada. Sus fortunas dependen de los hilos que hoy Trump intenta cortar. Por eso presionan a la presidenta para que ceda, para que entregue la soberanía a cambio de la estabilidad de sus márgenes de ganancia. Sin embargo, México ha entendido que ceder ahora es aceptar una extorsión permanente por los próximos 4 años. La respuesta mexicana de cerrar cuentas en el ámbito de la seguridad
es el flanco donde el dolor se vuelve insoportable para Washington. En su furia, Trump ha amenazado con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas para justificar una intervención militar. Es la vieja y rancia fantasía intervencionista del destino manifiesto. Pero México ha respondido con una frialdad táctica. Ha acelerado extradiciones, 37 capos enviados solo en enero de 2026, como una muestra de buena voluntad que en realidad es una advertencia. Al mismo tiempo, ha trazado una línea roja. No se permitirán botas extranjeras en suelo mexicano. Y aquí está la carta bajo la manga, la inteligencia. México comparte datos vitales con la DEA y la CIA sobre el flujo de drogas. Si esa cooperación se corta, Estados Unidos queda ciego en su supuesta guerra contra el fentanilo. Al cerrar estas cuentas, México le está diciendo a Trump: si nos declaras la guerra comercial, nosotros te dejamos a oscuras en tu lucha interna contra las adicciones. Es un juego de la gallina geopolítico de alto riesgo. Trump apuesta a que la economía mexicana colapsará primero. México apuesta a que el caos en la frontera y el agujero en el bolsillo del consumidor estadounidense obligarán al magnate a recular. Mientras tanto, el TMEC, ese tratado que los neoliberales nos vendieron como el fin de la historia y el inicio de la prosperidad eterna, está hoy en terapia intensiva. Se suponía que 2026 sería el año de su revisión ordenada, pero con aranceles del 25% vigentes hoy, el tratado es papel mojado. Las líneas de ensamblaje automotriz están paralizadas por la incertidumbre. Lo que Trump ha hecho es revelar la fragilidad intrínseca del sistema capitalista global. Nos dijeron que la interdependencia evitaba los conflictos. Nos mintieron. La interdependencia solo significa que cuando una potencia imperial tira de la cuerda para estrangular al vecino, termina por asfixiarse a sí misma en un abrazo mortal. Para entender por qué Trump estalla en sus redes a las 3 de la mañana, tenemos que dejar de ver la política como un reality show y empezar a verla como la gestión de flujos materiales. El flujo que Trump acaba de interrumpir es el sistema nervioso central de la economía norteamericana. Hablemos de lo que yo denomino la paradoja del tornillo. Para que una camioneta Ford F-150, ese símbolo del orgullo obrero de Michigan, salga de la fábrica, sus componentes han tenido que cruzar la frontera hasta 7 veces. El acero de Pensilvania se estampa en Monterrey, vuelve a Texas, baja a Saltillo para el motor y regresa a Michigan para el montaje final. Es un baile logístico diseñado durante décadas para maximizar la plusvalía. Al poner un arancel, Trump no cobra un impuesto una vez. Aplica un interés compuesto a la producción industrial que destruye la rentabilidad de Detroit en cuestión de días. Los CEOs republicanos no están llamando a Trump para felicitarlo. Le están gritando que está a punto de provocar el mayor cierre de fábricas desde la crisis de 2008. México, bajo la conducción estratégica de Sheinbaum, ha demostrado una frialdad que ha descolocado por completo a los nacionalistas de salón en Washington. La estrategia de cerrar cuentas no es solo una pataleta arancelaria, es una operación de asfixia logística calculada con precisión quirúrgica. México sabe que no necesita ganar una guerra total, solo necesita resistir lo suficiente para que la propia burguesía estadounidense, herida en su rentabilidad, devore a Trump. Al imponer inspecciones aduaneras extremadamente estrictas, bajo la excusa técnica de buscar el flujo ilegal de armas que fluyen desde Estados Unidos hacia los cárteles, el gobierno mexicano ha ralentizado el cruce de mercancías de manera dramática. Lo que antes tomaba 2 horas en Laredo o Tijuana, ahora toma 8 o 12. Para una fábrica en Ohio o Tennessee que opera bajo el sistema Just in Time, donde no existen almacenes porque el almacén es la carretera, un retraso de 6 horas es una catástrofe material. Significa detener la línea de producción
mandar a los obreros a casa sin paga y perder millones de dólares por cada minuto de silencio en la fábrica. México está demostrando que tiene la mano en el interruptor de la luz de la industria estadounidense y ha decidido hacer parpadear esa luz para recordarle al inquilino de la Casa Blanca quién depende de quién. Pero profundicemos en el fantasma que recorre los pasillos del Capitolio, China y la famosa triangulación. Trump justifica sus aranceles alegando que México se ha convertido en la puerta trasera del dragón asiático. Y como marxistas, debemos reconocer que en el análisis material, Trump no está del todo equivocado, aunque su solución sea reaccionaria y torpe. Es un hecho. El capital chino ha desembarcado en México con una fuerza telúrica. Empresas como BYD, Chery y proveedores clave de Tesla se han instalado en el Bajío y en Nuevo León. Están construyendo vehículos eléctricos que son, hoy por hoy, tecnológicamente superiores y mucho más baratos que los producidos por la decadente industria de Detroit. Lo que Trump intenta hacer con estos aranceles es levantar un muro tecnológico. Quiere impedir que el coche eléctrico barato, fabricado en suelo mexicano con capital chino, inunde el mercado estadounidense y termine de enterrar a Ford y General Motors. Es un intento desesperado de proteccionismo imperial para salvar una industria nacional que ha perdido su competitividad estructural. Sin embargo, México ha respondido con una defensa cerrada de su soberanía industrial. La postura de Sheinbaum es clara. Si una empresa se instala aquí, paga impuestos aquí y emplea a mexicanos, es una empresa mexicana. México se niega a ser el policía comercial de Washington contra Pekín. Esta es la verdadera escalada de la Guerra Fría 2.0. Trump amenaza con bloquear las remesas, el oxígeno financiero de millones de familias pobres en México, si no se expulsa a las empresas chinas. México responde insinuando que podría dejar de reconocer las patentes farmacéuticas estadounidenses, permitiendo la producción masiva de genéricos. Es una guerra de posiciones donde cada movimiento pone en jaque la estabilidad del otro, y luego está la opción nuclear, la migración. Este es el verdadero botón rojo que México sostiene en su maletín geopolítico. Durante la última década, Estados Unidos externalizó su frontera. La verdadera frontera estadounidense no está en el río Bravo, está en el Suchiate, en los límites de México con Guatemala. La Guardia Nacional Mexicana ha sido hasta hoy el muro invisible de Washington. Pero cuando Sheinbaum dice que México no es el tío Sam de Centroamérica, está amenazando con retirar el tapón. Imaginen el escenario material. México retira la vigilancia en el sur, deja de emitir visas restrictivas y permite el libre tránsito. En cuestión de semanas, cientos de miles de personas llegarían a la frontera norte. Las imágenes de una crisis humanitaria sin precedentes inundarían las pantallas de Fox News. Y lo más irónico del caso, al destruir la economía mexicana con aranceles, Trump está creando la presión material para que millones de mexicanos también decidan migrar. Trump está fabricando la misma invasión que dice combatir. Es un círculo vicioso de estupidez geopolítica. México le ha enviado un mensaje cifrado pero letal a la Casa Blanca. Si nos quiebras la economía con aranceles, te quebramos la frontera con gente. Tú eliges. Es el uso geopolítico de la desesperación humana. Cruel, cínico, sí, pero es la única carta que le queda a un país de la periferia frente a una superpotencia agresiva que ha decidido romper todas las reglas del juego. Trump vende sus aranceles como una defensa del obrero americano, pero es una mentira cruel. Los trabajos de manufactura no van a volver a Ohio con salarios de $30 la hora. Se irán a Vietnam o serán reemplazados por robots. Lo que Trump está logrando
es dividir a la clase trabajadora de América del Norte, poniendo al obrero de Michigan contra el obrero de Guanajuato, mientras las corporaciones aumentan sus precios para proteger sus ganancias. Llegamos así al corazón rural de esta guerra, al lugar donde la ideología del America First choca violentamente con la realidad material del mercado global, los campos de maíz de Iowa, las granjas de cerdos de Nebraska y los silos de granos de Wisconsin. Porque si Donald Trump pensó que podía declarar una guerra comercial a México sin que sus propios votantes salieran heridos, cometió el error de cálculo más grave de su presidencia. Hablemos de la rebelión del maíz. México es el mayor comprador de maíz amarillo de Estados Unidos. Compra miles de millones de dólares al año para alimentar a su ganado, a sus cerdos y a sus pollos. Es una interdependencia absoluta. México necesita el grano, pero los granjeros estadounidenses necesitan desesperadamente el mercado mexicano. No tienen a quién más venderle esa cantidad inmensa de maíz transgénico que gran parte del resto del mundo rechaza. Al activar el Plan B y cerrar cuentas, la presidenta Sheinbaum ha puesto sobre la mesa la amenaza definitiva, la sustitución estratégica de importaciones agrícolas. México ya ha comenzado a negociar compras masivas de maíz y soja con Brasil y Argentina. Imaginen el pánico en el medio oeste estadounidense en este febrero de 2026. Los futuros del maíz en la bolsa de Chicago se desploman ante el rumor de que México cancelará sus pedidos. Los senadores republicanos de los estados agrícolas, esos mismos que aplauden el muro en los mítines, están llamando a la Casa Blanca en estado de histeria. Le están diciendo a Trump: señor presidente, si México nos deja de comprar, estamos en bancarrota en 3 meses. Esta es la contradicción marxista clásica. La base política de Trump depende económicamente del enemigo designado por Trump. Al atacar a México, está estrangulando a su propia base de apoyo. Pero el conflicto escala a niveles aún más peligrosos cuando tocamos la geopolítica de la energía. Aunque Trump intentó ser cínico, eximiendo parcialmente al petróleo para evitar que la gasolina subiera en Texas, México ha empezado a auditar esa relación. Durante años, las refinerías del Golfo de México se han configurado para procesar el crudo pesado mexicano. Si México decide desviar ese flujo hacia refinerías en Asia o simplemente reducir la exportación para fortalecer su propia soberanía energética con la nueva refinería de Dos Bocas, el precio del combustible en Estados Unidos se disparará. Y todos sabemos que no hay nada que hunda más rápido la popularidad de un presidente estadounidense que el precio de la gasolina en el tablero de la esquina. Estamos en el preludio del colapso total del TEMEC tal como lo conocíamos. Se suponía que este 2026 sería el año de la revisión amistosa, pero hoy el tratado es un cadáver viviente. La seguridad jurídica ha sido destruida por el nacionalismo de derecha, y ante ese vacío, México está activando su Plan C, el giro definitivo al Pacífico. Si la puerta del norte se cierra con candados arancelarios, la puerta del oeste se abre de par en par. Pekín ha observado con paciencia estratégica cómo Washington alienaba a su vecino más importante. Ahora, China se presenta no solo como el comprador de lo que Estados Unidos rechaza, sino como el socio confiable para la infraestructura que México necesita: trenes, puertos y redes eléctricas. Para nosotros, como analistas, esto es la confirmación de que el capitalismo no tiende al equilibrio, sino a la crisis sistémica. La integración global no borra las contradicciones nacionales, las exacerba hasta el punto de ruptura. México ha descubierto que tiene un poder que no sabía que podía ejercer. Es sistémicamente importante para la supervivencia de los Estados Unidos. La era de la sumisión automática ha terminado.
La relación ha pasado de ser una cooperación entre socios a ser una transacción entre rehenes. Donald Trump estalla en las redes porque se ha dado cuenta de que ya no es el capataz de la plantación. México no es el peón obediente de antaño. Es ahora un acreedor que viene a cobrar las deudas acumuladas de décadas de explotación asimétrica. La tregua que se negocia en estos días no traerá la paz, solo pospondrá el choque inevitable entre un imperio en declive y una periferia que ha decidido no dejarse pisotear más. Lo que emergerá de los escombros de esta guerra comercial será una América del Norte más fragmentada, pero también un México que por primera vez en mucho tiempo ha dejado de mirar solo hacia el norte para empezar a mirarse a sí mismo y al mundo. Soy Richard Wolff. La economía es política concentrada, y lo que vemos en la frontera hoy es el viejo orden imperial desmoronándose ante la fría realidad de la resistencia soberana. Hasta la próxima, camaradas.